poquito qué está pasando en los mercados de Latinoamérica. Hoy representamos a Adilatam. Adilatam es una asociación que reúne a las asociaciones de desarrolladores de toda Latinoamérica. Las responsables de esto y fundadoras son Carola y Rosita, de Perú y Guatemala, respectivamente. Hace unos años, si no me equivoco, corríjanme, en el año 2018, en un congreso como este, pero en Perú, decidieron empezar a formar esta institución con la idea de compartir experiencias de cada uno de los mercados, prácticas, etcétera. En el año 2019 crecieron un poquito más, en el año 2020, pandemia. Ahí un día me llama Damián y me dice, nos invitan a agruparnos, obviamente por Zoom, ya estábamos todos con el Zoom a pleno, y me cuenta qué era Adilatam, yo no lo conocía, le digo, me parece genial, vamos, dale, vayamos a la primera reunión. Ahí fue cuando nos conocimos este grupo. Bolivia es nuevito, es uno de los últimos en entrar, entraron hace unos meses, pero ahí nos conocimos con Antonio, que es el presidente de la Cámara de Perú, y con Rosita, entre otros. En ese momento creo que éramos 8 países, actualmente somos 13. Cada 15 días hacíamos un Zoom y nos encontrábamos para ir haciendo catarsis, por un lado, y por otro lado compartir cómo los gobiernos de cada uno de los países iban llevando el tema de la pandemia, más específicamente en nuestro mercado, que era la construcción. La verdad que nos resultó importantísimo reunirnos para ir compartiendo lo que iba sucediendo en cada uno de los países. Fuimos creciendo. En realidad, primero se decidió darle un formato institucional más comprometido, con una presidencia. Nos eligieron a Argentina, o sea, desde la CEDU, Damián como presidente. Estamos desde hace 1 año y medio presidiendo Adilatam y hemos crecido a 13 países que conformamos hoy. Vamos a comenzar con esta charla y nos van a ir contando cada uno qué está sucediendo en sus países primero, y luego vamos a hacer una recordía un poquito institucionalmente cómo trabajamos cada uno. Voy a empezar por Antonio. Antonio, bueno, bienvenido a nuestro país, me encanta que estén acá, me encanta que nos hayamos conocido acá. Contanos un poquito, rápido, una conjuntura, una foto de lo que está pasando en Perú para luego meternos ya en el mercado específicamente. Perfecto, muchas gracias Mali, muchas gracias por la invitación a Adilatam. Les traigo un saludo fraterno desde Lima, de Perú, a todos ustedes. Siempre es, digamos, un placer y un encanto visitar Argentina y Buenos Aires, una ciudad que particularmente nos gusta mucho, tiene muchos estilos, pero digamos arquitectónicamente y urbanísticamente es muy interesante, ¿no? Bueno, te puedo contar un poco. En Perú tenemos ahora, digamos, bueno, como en muchas partes de América Latina, quizás un panorama político un poco complicado, pero si nos atenemos al sector nuestro, lo que es inmobiliaria, construcción, pues estamos avanzando, ¿no? Hay que destacar, digamos, que tenemos en Perú 3 grupos o 3 gremios en lo que es este segmento, ¿no? Está la Cámara Peruana de la Construcción, que básicamente hacen obra pública. Estamos nosotros como ADI, que agrupamos empresas grandes y medianas, y que ahí hacemos habilitación urbana y edificaciones. Y después está otro gremio, ACI, que ellos básicamente trabajan lo que es edificaciones. Entonces, parte de nuestra mentalidad, digamos, cuando uno está en medio de un mar un poco complicado, pues es tener una sola persona en el timón, ¿no? Entonces, este comité intergremial lo que hace es tener una agenda de consenso. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Entonces, eso es algo importante para poder interactuar
con el gobierno y la verdad estamos avanzando muy bien. Recién veía un gráfico excelente de Adrián de las pirámides invertidas, ¿no? Que la clase social de mayor población es la baja y la alta de menos, pero en la vivienda había más vivienda, la pirámide invertida de cantidad de vivienda para la clase alta que para la clase baja. Yo sé que ustedes trabajan mucho para tratar de erradicar en lo que se pueda el déficit habitacional. Contame un poquito, háblame de números y qué hacen en Perú. No me hables desde el gremio, que después voy a ir a Carola desde el gremio, ¿no? Pero sí desde el gobierno, desde ustedes, desde el privado, las políticas público-privadas. Y sí, es una buena pregunta. Nosotros ahora, para que tengan una idea, dentro del sector, bueno, están los sectores ya conocidos de residencial, digamos lo que es comercial, oficinas y vivienda social. El área que tiene mayor dinámica es la de vivienda social. Y entonces ahí ponemos nosotros la mayoría de nuestros esfuerzos a través de normativas, proyectos de ley que después se pueden aprobar o no en el Congreso, y funciona muy bien la dinámica de interacción entre el Ministerio de Vivienda y la parte gremial, ¿no? Que todos, como decía, tenemos la misma agenda. Entonces, dentro de esto, el Ministerio tiene el Fondo Mi Vivienda. Ellos tienen ahí un sistema de bonos, porque el objetivo principal, que es la mayoría, como tú me preguntabas, en esta pirámide invertida, digamos, es la población en el nivel socioeconómico C y D, ¿no? Que son los que menos tienen. Entonces, la idea es proporcionarles una vivienda digna. Y dentro de eso, a través del Ministerio y del Fondo, se ha podido establecer unos sistemas de bonos, ¿no? El bono Mi Vivienda Verde, por ejemplo, que funciona bien y no tanto depende, digamos, de la economía del Estado, que dicho ese paso es buena. Perú tiene una estabilidad económica de hace mucho tiempo, el crecimiento del PBI también ahora está reducido, pero seguimos creciendo a un ritmo de 3 y pico %. Podríamos estar a quizás 6%, en razón de que tenemos mucha minería en Perú y el cobre tiene sus pequeñas hipérboles o caídas también, pero en general tiene un promedio al alza y nosotros tenemos mucha minería de cobre, ¿no? Pero eso solamente como una nota colateral para decir que la economía funciona, tenemos un banco central que apoya y la economía por ese lado camina. En el caso que mencionaba del Ministerio y el Fondo Mi Vivienda, tienen fondeos que vienen de bancos franceses y alemanes y uno lo único que tiene que hacer es, de acuerdo a las categorías y subcategorías de esos sectores que están divididos en dos, techo propio y después Mi Vivienda, que son parámetros diferenciados por el valor de la unidad inmobiliaria, ¿no? Entonces, mayormente, digamos, la cosa funciona casi como que en automático, ¿no? Quiero resaltar algo que el otro día justamente tuvimos una de las charlas que nos agrupan, era sobre este crédito verde, que nos contaban, es vivienda para clase media-baja, ¿cierto? Y nos contaban que el acceso para el crédito era para familias que reunían un ingreso de $1.000. Acá para nosotros es altísimo. Es más, les preguntaba cuánto era el salario mínimo y me hablaban de $400, ¿no? Esos eran los valores, sí, escuchen, ¿no? Correcto. O sea, nosotros son $100 el ingreso mínimo. Y para que una familia ingrese 300.000 pesos es profesional, tiene que ser una familia profesional. Sí, tal cual. Además, y para completar la idea, te diré que hay como en muchos países, hay una alta, elevada demanda que no está siendo atendida, ¿no? Entonces, a nosotros nos convocaron en el Ministerio de Vivienda hace ya varios años para que entráramos a lo que es vivienda social, porque como les decía, también hacemos habilitación urbana, que es desarrollar grandes extensiones de terreno donde hacemos todo, la infraestructura, la luz, agua, desagüe, etcétera, parques, no construimos las casas, pero debido a esta solicitud de integrarnos al desarrollo de la vivienda social. Los privados, me estás diciendo, los privados hacen toda la infraestructura. Los privados, el gobierno no construye. Nada, ni infraestructura. Nada, no construyen, infraestructura tampoco, porque la construye estas empresas que están dentro del gremio de la Cámara Peruana de la Construcción. Y bueno, y ahí el número que te iba a dar es de que, digamos, al año hay una demanda como de 192.000 unidades de vivienda. El sector formal solamente construye 43.000 y si vemos el PAE,
¿no?, del 100% de lo que corresponde a la expansión urbana o nuevas unidades inmobiliarias, el 93% está bajo la categoría de informal. El 6% de atención a esa demanda lo hacen los 3 gremios juntos, y solo el 1%, para completar el 7% complementario, lo hace el Estado a través del Fondo Mi Vivienda. De manera que cuando nosotros presentamos estas iniciativas que están bien solventadas, bien respaldadas, entonces la cosa avanza sin mayores problemas porque es vivienda social. Muy bien. Antonio, sí, claro, claro. Hola, ¿no funciona este micrófono? Gracias. No, igual, visto desde Argentina, quería por ahí resaltar, Antonio, este temita porque a nosotros nos resulta útil, con lo cual, perdón la interrupción, pero en este ámbito es de mucho interés. La vivienda social no la construye el Estado, y déjame que pregunte mejor, y los créditos hipotecarios a los que finalmente compran esas viviendas, tampoco los da el Estado. No es que la gente va a una oficina del Estado y sale con una vivienda comprada con un crédito a largo plazo. ¿Esto no es así? A ver, te explico un poco. El sistema funciona de la siguiente manera. El Ministerio, el Estado, a través del Fondo Mi Vivienda, es quien atiende estas solicitudes de créditos hipotecarios. Existe un nivel de ingreso de $1.000, equivalente a 3.000 y pico de soles hoy día, ¿no?, para poder acceder a este crédito. La parte operativa de los créditos, ellos la tramitan a través de distintos bancos en el sistema financiero local. Y cuando haces esa conexión, también interviene otra entidad que se llama COFIDE, que es Corporación Financiera de Desarrollo, que pertenece al Estado, para ejecutar el pago finalmente de esto, ¿no? Entonces ahí hay una especie de amalgama. Y el crédito funciona de esa forma. Los plazos son 15 o 20 años, ¿no? La construcción la hacen las empresas privadas, el Estado no construye. ¿El Estado no construye? Cero. Cero. Sí, mejor que no construya. Sí. Entonces, en esa inteligencia, las cosas se desarrollan, caminan, ¿no? Respondiendo complementariamente a tu pregunta, cuando hace algunos años atrás tuvimos un desastre natural que se llamó el fenómeno del Niño, por un exceso de lluvias y hubo estos desbordes de los ríos, etcétera, que afectó la zona norte del Perú, se convino que había que hacer la reconstrucción del norte, ¿no? Entonces el Estado quiso intervenir a través de lo que ellos denominan entidades técnicas, pero hasta el día de hoy eso todavía está en ciernes y esto ya pasó hace 4 años. Entonces el Estado, reconociendo sus limitaciones, dice no, que esto lo vean los privados y hay un determinado planteamiento que es con el cual se cumple, y parte, como estas son bonificaciones, como te ponía el ejemplo del bono verde, las entidades financieras de Alemania y de Francia, que son los que fondean esto, te ponen determinados requisitos para que puedas cumplir, ¿no? Por ejemplo, focos ahorradores, plantas de tratamiento de agua residual, para que el agua las aguas grises puedan ser recicladas, ¿no? Que tengas un tema ecológico también, y así por el estilo. Gracias, Antonio. Julio, vamos a pasar a Bolivia. Hacenos lo mismo, hacenos una foto de la situación actual de Bolivia y, bueno, cómo es el acceso a la vivienda. Gracias, Mali. Bueno, quisiera comenzar diciendo que Bolivia seguramente es un país nuevo para todos ustedes, es un país místico, un país que no se muestra mucho, y hay una frase de un amigo comunicador que me gusta mucho que dice: si no dices lo que eres, otros dirán lo que no eres. Y nuestro objetivo ahora es decir y mostrar lo que tiene Bolivia para ofrecer al mundo. Nosotros como país, primero a nivel económico, somos un país muy estable, una inflación muy controlada, la más controlada de toda la región, una moneda muy estable, y el sector de la vivienda se ve beneficiado porque ha sucedido un fenómeno muy interesante, que es la migración del área rural a la urbana, que tiene sus consecuencias, pero para el desarrollo inmobiliario actualmente es muy importante, ¿no? Si vemos indicadores del año 2011 a ahora, Bolivia ha tenido un crecimiento sostenible en las áreas urbanas que ronda alrededor del 2%. No, específicamente de la ciudad donde yo vengo, donde más se hace desarrollo, hay un dato impresionante. Santa Cruz tiene un crecimiento urbano del 4% anual.
Si uno compara esto a nivel mundial, somos el número 14 a nivel mundial en crecimiento urbano, en una población de 2,5 millones de habitantes, algo que seguramente sorprende, ¿no? Cuando uno piensa en Bolivia, seguramente piensa en el lago Titicaca, en la Cholita, con el Aguayo, lo que Bolivia vende, ¿no? Y nuestro objetivo como sector privado es ahora también acompañar esa imagen que es parte de nuestra cultura, pero también mostrar que somos un lugar donde se pueden hacer negocios. Y eso se ve a través de la estabilidad que hemos tenido los últimos 20 años, una estabilidad que ha traído un crecimiento para el sector inmobiliario. Si uno va a Santa Cruz, si uno de ustedes conoció Santa Cruz hace 10 años y va hoy día, ve una ciudad increíble, te diría del primer mundo, desarrollos muy importantes de oficinas, residenciales, y mucho de esto viene dinamizado porque también el sistema financiero que tenemos se ha fortalecido durante la bonanza que hemos tenido en un periodo de expansión relacionado al sector energético. Esto ha favorecido mucho al sector. Tenemos créditos hipotecarios que da la banca, tasas entre el 5,5% y el 6,5% en moneda nacional, plazos entre 20 y 30 años de acuerdo a tu edad. Un acceso bastante dinámico, a pesar de tener una economía bastante informal como la de Perú. Nosotros tenemos alrededor de un 70% de nuestra economía informal. Tenemos una banca que está acostumbrada a ello y sabe analizar el perfil de una persona informal y le da un crédito, ¿no? Porque sí hay una costumbre de pago, una cultura de pago. Y esto no solo se denota en el crédito hipotecario, también se lo ve en la mentalidad de inversión que tiene el informal, porque uno diría que el informal, ¿cómo hace con su jubilación? ¿No? ¿Cómo hace si no tiene un acceso para después en su vejez recibir un ingreso? Bueno, el informal tiende a invertir en bienes raíces. Entonces uno ve proyectos, y aquí Damián no me va a dejar mentir, hay proyectos de loteamientos, hay una ciudad que se llama la Nueva Santa Cruz, hay desarrollos de tierra donde se vende porque el boliviano le gusta invertir y lo hace a su manera y apuesta en bienes raíces porque sabe que en el bien raíz está. Déjame interrumpirte y tratar de... o sea, yo la respuesta la tengo porque nosotros lo hacemos, pero ¿cómo hace el informal en Bolivia para comprar un lote o una propiedad? O sea, ¿compran al contado como nosotros? ¿No tienen acceso al crédito? Si vas a comprar una vivienda, como les dije, hay un sistema financiero que está acostumbrado y tiene una metodología para otorgar un crédito de vivienda, pero hay mucho informal que no maneja ni siquiera un talonario de recibos, ¿no? Entonces, muchos de ellos acceden a compras donde el desarrollador le financia directamente la compra del inmueble, ¿no? Y es una figura que es muy común, ¿no? Uno va con su documento de identidad, algunos papelitos que demuestren ingresos y te dan el inmueble. Si hay requerimiento de un nivel de aporte propio, felizmente el boliviano tiene cierto nivel de cultura de ahorro y tiene para dar ese aporte propio, a pesar que, obviamente, para ser honesto, la pandemia ha afectado, ¿no? Y sí, aquí es muy importante una cosa que quiero mencionar, que a nivel institucional es importante manejar datos, ¿no? Nosotros venimos de un sector que es totalmente atomizado y aquí agradezco a Damián con los esfuerzos que hace con ENRE porque la educación es parte primordial para que nuestro sector crezca, ¿no? Es muy importante que al momento de conversar con institución pública uno maneje información y la única forma de manejar información es sabiéndolo estudiar, ¿no? Una de las cosas que a mí me encanta y me gusta especializarme es en entender los ciclos inmobiliarios, ¿no? Entender qué está sucediendo, qué decisiones tengo que tomar como desarrollador entendiendo el ciclo y también qué mensaje puedo dar al manejar este nivel de datos al público, al inversor y también a las instituciones públicas para que entiendan la realidad y podamos tomar decisiones en conjunto que respondan a la realidad que hoy vivimos, no la que vivimos hace 5 años ni la que creemos que vamos a vivir dentro de 5 años. Yo creo que como instituciones que aglutinamos al gremio, es muy importante el manejo de la información y está totalmente ligado también al nivel de educación que tenemos como sector y la transparencia que se puede dar. Julio, antes de pasar a Carola y a Rosita, 2 preguntas cortitas, ¿eh? Dijiste inflación controlada, ¿de cuánto? Actualmente estamos un poquito más de 3%. Bien. No, anual. Por día nosotros, ¿no? Otra cosa, ¿quién se ocupa de la vivienda social? El privado. El privado, sí. Es muy similar a la situación que nos cuenta en Perú. Sí, el gobierno a las clases más marginales le da acceso a cierto nivel de vivienda, pero es muy deficitario
cualitativa y cuantitativamente, ¿no? Nosotros como sector privado atacamos a toda la clase media. Ese crédito que les mencionaba es un crédito de vivienda social que fue impulsado a través de una ley, pero al final el que ejecuta es el sector privado. Bien, gracias, Julio. Carola es la directora institucional de ADI Perú y me gustaría preguntarte, Carola, ¿cuáles son los desafíos de la Cámara? Gracias, Mali, gracias, Damián, por la invitación. La verdad, súper contentos de estar acá en Buenos Aires. Bueno, yo creo que el gran desafío de los gremios es justo esta época en la que se ha cruzado dos puntos, ¿no? La pandemia y la crisis política en la región. Los gremios nos hemos fortalecido porque somos las únicas bisagras hacia el Estado para llevar las propuestas, ¿no? En el caso nuestro de ADI Perú, tenemos, bueno, como ya lo mencionaba Antonio, somos 27 empresas entre fondos de inversión, habilitadores, tenemos bancos, porque consideramos importante que para llegar al Estado había que armar una agenda homogénea, ¿no? Y esa agenda homogénea se va en bloque a la normativa. Entonces, el primer desafío ha sido eso, ¿no? Lograr que seamos esa bisagra con la representatividad que se necesita frente al Estado, ¿no? Y el otro es el profesionalismo, porque los gremios, en realidad, comenzamos a tener ya la experiencia propia, porque tenemos los técnicos, ¿no? Los técnicos que vienen de las mismas empresas inmobiliarias, que conocen lo que está pasando, ¿no? Sus dolores. Entonces, eso nosotros, por lo menos en ADI, invertimos mucho en investigación. Entonces, eso nos lleva a ir muy bien sustentados con el tema de la norma, ¿no? De todo lo que queremos proponer. Porque el fin del gremio debe ser un fin más colectivo que individual, ¿no? Creo que esa es la pequeña diferencia que hace de llevar una propuesta común, pero que no sea de una sola empresa, ¿no? Sino de todas. Entonces, ahí están los grandes desafíos que se le han presentado al gremio, pero que ha logrado esta revalorización de los mismos, ¿no? La importancia de estar y actuar agrupados, ¿no? Contame cómo es la relación que tienen con el gobierno. Mira, en Perú, bueno, al último, definitivamente hemos tenido bastantes cambios ministeriales en los últimos años, ¿no? Este gobierno en particular ha mantenido el Ministerio de Vivienda bajo un ministro. Había una relación muy cordial, siempre hemos tenido una relación cordial en la cual nos permiten hacer trabajos en equipo, ¿no? Mesas de trabajo. Entonces llevamos ahí las propuestas que a bien tienen, porque generalmente el Estado busca el apoyo técnico. Entonces, la relación viene por ahí, ¿no? Entonces, prácticamente… Decía Julio, ¿no? Ir con los datos. Exacto, ¿no? Y como los gremios, como te decía, esa misión bisagra que se tiene, tenemos a todos los stakeholders, ¿no? Porque nuestra relación es con las entidades financieras, porque tenemos una agenda en común. En Perú pasa por lo mismo que tenemos el tema del crédito hipotecario, ¿no? Entonces, el banco tiene un tema por los intereses, por el fondeo del programa de vivienda. Entonces, ahí recogemos esa agenda común. Los colegios, ¿no? Los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos que tienen su plan urbano, entonces también los adoptamos. Entonces, todo llevamos hacia esa relación con el Estado, ¿no? Impecable. Rosita, lo mismo. Desafíos de la Cámara. Rosita es la directora institucional de la Asociación de Desarrolladores de Guatemala. Gracias, Mari. Feliz de estar acá con ustedes y conocerlos de frente. Mira, lo mismo, un poco parecido a Perú, los desafíos principales que nosotros como Cámara hemos tenido sí ha sido un poco más el acercamiento al tema político. Nos ven como desafiantes a los desarrolladores en cuanto a las reglas que ellos imponen. Tenemos muchísimo problema con el plan de ordenamiento territorial. El acercamiento ha sido un poco más desafiante. Sin embargo, hemos estado trabajando constantemente en el acercamiento político, el educar constantemente también a nuestro gremio. Nosotros tenemos actualmente 45 empresas en la DIG, entre proveedores, desarrolladores en su mayoría.
bancos también tenemos dentro de la asociación, pero nuestro mayor reto ha sido educarnos a nosotros mismos para poder tener ese acercamiento al tema político. Básicamente nosotros hemos empezado siendo un poco apolíticos por la raíz de la institución. Sin embargo, tratamos la manera de tener una relación cordial. Creo que también el tema pandemia nos vino a acelerar muchos procesos que teníamos rezagados en la asociación, pero los hemos ido acelerando precisamente por el tema de tener ese aceleramiento de crecimiento. También invertimos muchísimos en estudios institucionales que apoyan a la toma de decisiones de los desarrolladores, de los inversores también. Hace poco tuvimos la inversión significativa de un estudio económico con una empresa importante que se dedica a esto, y sabemos claramente que nosotros somos el tercer rubro de crecimiento económico en la región, en nuestro país. No cayó jamás, nunca nos detuvimos en el tema de desarrollo inmobiliario durante la pandemia, a pesar de todos pues, los desafíos que enfrentamos. Pero uno de los desafíos importantes que tenemos es ese acercamiento al área político, porque nos ven como eso, un recelo de los desarrolladores que quieren hacer lo que desean en el área. Sin embargo, no estamos apartados de tener ese acercamiento con las municipalidades y sobre todo con las metropolitanas para el crecimiento y sobre todo hacer todo de la mejor manera. Otro desafío, que nuestros desarrolladores también han estado un poco reacios al tema sostenible en la región. Ayer estaban hablando justamente en el panel de la CEDU, no recuerdo quién decía, tenemos muchos certificados y no sabemos si realmente nos compraron por ese motivo. Pero ahora que lo tienen, sabemos que se sienten orgullosos, y esa es la parte que nosotros también estamos luchando con nuestros desarrolladores. Bueno, antes de darle la palabra a Damián, les cuento que a todas las cámaras, porque ahora están hablando ellas dos nada más, pero yo que ocupo el mismo puesto, que soy la directora institucional de la CEDU, y cuando nos reunimos en estos encuentros de Adilatam, coincidimos, y les diré que casi en el 100% de los temas de interés de cada una de las cámaras son iguales. O sea, todos tenemos exactamente los mismos problemas, los mismos desafíos, las mismas luchas. Damián, te voy a dar la palabra para que cierres, agregues o preguntes algo que haya faltado. Gracias, Mali. No, mientras los escuchaba, me estaba haciendo como una composición de lugar respecto del proceso que nos llevó a estar en este panel, ¿no? Y por supuesto, cuando meses atrás decidimos hacerlo, en primer lugar, por supuesto que respondía a esta iniciativa de darle un espacio importante a Adilatam y sobre todo convocarlas y tener el honor de recibirlas a Rosita y a Carola. Rosita porque es la que me hizo efectivamente el primer llamado telefónico o WhatsApp, ya no me acuerdo, pero algo parecido, a partir del cual se desencadenó este proceso que terminó esencialmente en esto que tenemos aquí y en nuestro liderazgo que tenemos el honor de tener junto con vos, Mali, de Adilatam en este periodo de conducción de la institución, y por supuesto con el incondicional y permanente apoyo de Carola, que es como una aliada nuestra desde siempre, y confiamos mucho en todo lo que ella trae y todo lo que ella aporta y todo lo que ella hace, que realmente es invalorable. Pero la verdad es que ahora, escuchándolos, me doy cuenta que, por otra parte, que nosotros elegimos que aquí estuvieran presentes Perú y Bolivia, y escuchándolos llego a pensar, Mali, que probablemente, habiendo estado estos 2 días completos escuchando los paneles, que probablemente este sea el panel más importante, Mali, de todo lo que hemos tenido hasta ahora. Porque hemos escuchado a Antonio, que vive en un país con sus propias problemáticas políticas y con un gobierno de clara orientación hacia la izquierda, contarnos que el Estado no construye viviendas
sociales, y dijo algo adicional, y no sé si es una cosa convalida, en la cual haya tanto consenso, pero él lo dijo y es el presidente de la institución. El Estado reconoce, por lo menos dijiste eso, ¿verdad? El Estado reconoce que los privados en un gobierno de izquierda pueden hacerlo, no me salen las palabras, o sea, de verdad creo que es muy importante esto que nos contás, Antonio, en nuestro país. Entonces, nos parece de enorme valor tu presencia en este encuentro en el que está presente la industria entera, ¿verdad? El Estado reconoce que, increíble, que un Estado de izquierda que es mejor que los desarrolladores privados se dediquen a hacer eso, y los desarrolladores privados lo hacen. Y además, los préstamos hipotecarios de vivienda social, los compradores van a la sucursal bancaria, en la cual no solamente hay préstamos hipotecarios, dicho eso en Argentina, es como hablar en jeringoso, no sé si me entendés, en arameo, ¿verdad? O sea, la gente va a un banco y se encuentra con la posibilidad de que le den un préstamo hipotecario, y esto sucede además en el segmento bajo de la población para que la gente alcance el préstamo hipotecario y vaya a tu propio emprendimiento que compite con otros y adquiera un departamento de vivienda social en un entorno competitivo. ¿Entendí bien o entendí mal? Sí, Damián, es cierto lo que dices, ¿no? Para nosotros, bueno, es un orgullo poder representar técnica, profesionalmente al sector, me refiero a todos los gremios, y asimismo el Estado implícitamente lo reconoce. Como mencionó también Carola, tenemos esta interacción con el Ministerio, que representa al Estado, ¿no? Donde estamos los tres gremios juntos y nos escuchan. Digamos, si va a haber un cambio normativo o lo que sea, se hacen mesas de trabajo, presentamos las propuestas y sugerencias, porque de otra manera eso es inviable. Y acá hay que también ser muy claro, ¿no? Estamos hablando de vivienda social, no estamos hablando de un country, de condominios, de zona residencial, de oficinas, nada, que puede tener eventualmente un mayor porcentaje de utilidad, porque eso también todos lo sabemos, ¿no? Entonces aquí yo creo que la parte fina del trabajo está en sustentar bien las propuestas y cómo éstas se pueden llevar a cabo. Entonces el gobierno, que adolece en la parte técnica de los peritos y de los profesionales necesarios para hacer estos análisis, entonces tiene que confiar en nuestra propuesta, porque ya digo, es vivienda social, entonces no hay nada abajo de la mesa. No, pero no, vos lo decís como si fuera la ley de la gravedad. Bueno, quizás para Perú sí, pero digo, es muy importante para nosotros escucharlo y definitivamente te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias por el comentario, y solo para cerrar esa idea, aquí hemos analizado mucho este tema, ¿no? Entonces, un punto sensible es el crédito, sí, claro, pero entonces ahí lo que nosotros propusimos como gremio era que hayan más participantes, o sea, la banca tradicional que está solamente mirando los créditos hipotecarios de los segmentos B y A, que pueda ir un poco más allá. ¿Y eso cómo se logra? Con coberturas. Las coberturas tenían un determinado mecanismo que no los terminaba de animar. Después también nosotros propusimos que fuera como un seguro de desgravamen, le llamamos en el Perú, cuando uno adquiere una obligación financiera y por accidente o por muerte no la puedes completar. Entonces este seguro te cubre por el saldo que quede pendiente. Entonces aquí la idea era no apoyar, digamos, o coberturar al banco, sino al que estaba solicitando el crédito. ¿Y por qué? Una razón muy importante también a tener en cuenta es de que el índice de morosidad en este segmento de la población, aunque no se crea, es por abajo del 2%. Y eso lo corroboramos nosotros en la empresa, que estamos en ese segmento hace 25 o 30 años. Entonces, el gobierno se puso a pensar, hombre, sí, tienen razón y vamos a cambiar eso. Entonces, por un tema de la fuerza de los argumentos, creo yo. Está muy bien. Y en Bolivia, esencialmente, a ver, en Bolivia tienen gobierno de izquierda hace más de 10 años. Casi 20. Casi 20. Y vos tenés una inflación
3%. Claro, pero dicho así, no es 3% mensual, es 3% anual y de verdad, la gente va al banco y saca un préstamo hipotecario y de verdad los bancos financian a los desarrolladores inmobiliarios dándole préstamos. No me digas así como si fuera la ley de la gravedad, porque los bancos en Argentina no dan préstamos a los desarrolladores, no es una cosa natural, de la naturaleza, ¿entendés? No lo es. No les mentimos, juro que no les mentimos. ¿No? Claro. Y lo entendemos. Y saben que aquí hay un tema muy importante de la correlación y causalidad de la tenencia de una vivienda. Y creo que la tenencia de una vivienda es muy importante para la estabilidad familiar. Y la estabilidad familiar está altamente relacionada a la estabilidad económica, ¿no? Entonces creo que una prioridad para cualquier gobierno debería ser que las familias tengan acceso a la vivienda, ¿no? Y bueno, ahí va el rol del sector privado de también dar soluciones que necesita el usuario final. Y un dato que no lo mencioné, pero del total de la cartera de los créditos de los bancos, el 26% está en créditos hipotecarios y el 60% de esos son viviendas sociales, es decir, el 15% de la cartera del banco está en vivienda social, ¿no? Y eso le da estabilidad a las familias y eso genera una certidumbre para la familia, que es algo muy importante para el crecimiento de un país. Por eso te decía, Mali, no es casual que hayamos armado este panel teniendo en el escenario, y agradecemos que así sea, la presencia de dirigentes del sector, del gremio, del desarrollo inmobiliario de Bolivia y de Perú. Me parece que es de enorme trascendencia para nuestro mercado que esto haya sucedido y me atrevería a decir que probablemente sea el panel más importante de toda la feria por lo que estamos diciendo y poniendo en evidencia. De verdad les agradezco que hayan hecho, les agradecemos que hayan hecho un enorme esfuerzo por venir hasta acá. Espero que estén disfrutando de Buenos Aires, pero definitivamente es para nosotros un honor poder escucharlos de primera mano. Un aplauso. Muchas gracias.